O responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 14 de febrero del año 2019, cuando son las 7:05 de la mañana. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, la posición asumida por los Estados Unidos, o concretamente por el presidente Donald Trump, fue destacada por los medios de comunicación el día de ayer. Él insistió, en compañía de su par colombiano, Iván Duque, de visita en la Casa Blanca, que evalúa todas las opciones con relación a Venezuela. Decisión de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de ayuda humanitaria. De hecho, calificó esta acción como un terrible error. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su país va a seguir colaborando con la restitución de la democracia en Venezuela, y advirtió que impedir el ingreso de estos insumos que ya se encuentran en Cúcuta es un crimen de lesa humanidad. Esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. Otra de las informaciones destacadas, sin duda, tiene que ver con la decisión de designar juntas administrativas ad hoc para PDVSA, PDV Holding, Citgo Petroleum en los Estados Unidos, entre otras cosas, para tratar de levantar las sanciones contra los activos que están en esa nación y tratar de buscar alguna posibilidad de ponerlas a producir o a trabajar, al menos en medio de esta coyuntura complicada. Los medios de comunicación también ayer destacaban esta carta del Vaticano, a la cual hicimos referencia durante el programa, donde ya el Papa Francisco llama señor presidente a Nicolás Maduro y omite la palabra presidente, perdón. Lo llama excelentísimo señor, omite la palabra presidente, lo cual significa, bueno, un paso francamente importante, un cambio de 180 grados, porque, como conversábamos ayer con Monseñor Ovidio Pérez Morales, el Papa Francisco es líder de la Iglesia Católica, pero también está al frente del Estado del Vaticano. Para hablar acerca de este tema de la ayuda humanitaria, de la crisis en materia de alimentos en nuestro país, saludamos vía Skype a nuestro primer invitado. Él es periodista, Roberto Deni, forma parte del equipo de Armando.info. Buena parte de ellos han tenido que salir del país producto de las denuncias en torno al manejo irregular de recursos a través de este plan que ha creado Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, denominado los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Roberto, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la llamada. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de este anuncio que hacían ayer, esto de optimizar la distribución de alimentos a través de los CLAP. Yo te pido una primera valoración, negando, por otra parte, la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país y que se ha traducido en la salida de más de 3 millones de ciudadanos de Venezuela. Te escuchamos, Roberto. La verdad que en muchos sentidos resulta incomprensible, porque si algo ha caracterizado el ejercicio, digamos, de gobierno de Nicolás Maduro es la ineficiencia, y si algo ha caracterizado también a este programa de los CLAP, que permanentemente en el discurso oficial se vende como si fuera la gran solución a los problemas que tiene Venezuela de escasez, desabastecimiento, hiperinflación, etcétera, son los CLAP, son completamente ineficientes.
No hay que olvidar que desde que esto se creó, el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando lo creó en su momento, ha prometido en distintas oportunidades que los clubs deberían de llegar a las casas de la gente, de los beneficiarios, cada 15 días. Eso es algo que hoy no ocurre y no ha ocurrido nunca desde que se creó. Y más bien lo que es, esto se terminó convirtiendo en una política clientelar, de control social, de control político, donde esporádicamente la gente o los beneficiarios terminan recibiendo la caja de los clubs. Pero además de esto, es una política completamente ineficiente, porque lo que nosotros hemos podido documentar y ver en nuestras investigaciones es que es tremendamente costosa para la gente, para el país, perdón, y tremendamente costosa para la gente, porque al final están consumiendo productos de muy mala calidad, de muy baja calidad. Ahora, Roberto, ayer revisando la información para la conversación que vamos a sostener el día de hoy, nos llamó la atención una de las evidencias que ha surgido en el marco del manejo irregular de los recursos, porque esto se ha transformado, y ustedes lo han denunciado con pruebas durante bastante tiempo, en un gran negocio para un grupo. En el caso concreto de México quedó absolutamente en evidencia. Se dan dólares preferenciales para comprar alimentos de muy baja calidad, incluso algunos de ellos descompuestos, y esos alimentos se revenden otra vez al Estado venezolano. El gobierno mexicano en ese momento, en un momento determinado, actuó y puso en evidencia esta red de corrupción. Sin embargo, en un momento también se mencionó el círculo más cercano de Delcy Rodríguez, y lo saco a colación. De hecho, algunos periodistas como Eliangélica González publicaban documentos que probaban justamente la vinculación indirecta con esta funcionaria. Saco a colación este nombre entre tantos, porque anteayer, donde ella denigraba de los insumos o la calidad de los insumos de la ayuda humanitaria, contrasta evidentemente con un negocio para un grupo que hoy está en Miraflores y que, como tú has dicho, no resuelve o no ha resuelto el problema de fondo, que es la escasez de alimentos. Quisiera tu comentario en torno a este tema y si ustedes en el marco de las investigaciones pudieron dar con este dato en específico. Te escuchamos. Hay dos cosas. La primera tiene que ver con lo que fue la declaración de Delcy Rodríguez, que a todas luces es una declaración, por decirlo menos, infame, porque además no solo es que en un momento en el que tanta gente podría aliviar a lo mejor parte de su situación con esta posible ayuda humanitaria que entraría al país, hacer una declaración de esas resulta inconcebible por un funcionario de tan alto nivel, ¿no? Pero además viene de un funcionario que es corresponsable de esta política de los clubs, y si algo digamos, ha caracterizado a los clubs es la mala calidad de sus productos. Nosotros realizamos, desde el año pasado, hemos publicado varios reportajes que tienen que ver con la calidad de los productos de los clubs, en específico el de la leche en polvo, y nosotros luego de analizar hasta 14 marcas de la leche mexicana que venían en las cajas club, a analizar con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central, demostramos que era un producto de bajísima calidad, alto en sodio, bajo en calcio, altísimo en carbohidratos, y es un producto que supuestamente se comercializa como leche entera, y que las madres que le dan a los niños estos productos piensan que los están nutriendo, y la verdad que no es así. Entonces, en ese sentido es una gran paradoja, y la verdad que uno como ciudadano, no sé, no encuentra calificativos para definir esa declaración. Con respecto a lo que me mencionabas también en la pregunta, nosotros en nuestras investigaciones no hemos podido demostrar esa participación tan directa que incluso tú haces referencia, que mencionaba en algún momento Eliangélica,
Eh, Nosotros sí hemos demostrado, y está suficientemente documentada de otros grupos muy cercanos al entorno del propio Nicolás Maduro, que son los grandes beneficiarios de este negocio, que son dos empresarios colombianos llamados Alex Saab y Álvaro Pulido. Además, hemos encontrado otros personajes. Recientemente tuvimos una publicación de un empresario panameño de origen árabe también, llamado Ghassan Salama, que bueno, es dueño de una empresa registrada en Panamá, que también es proveedora de los CLAP, y como dato curioso e inconcebible está el hecho de que este señor fue observador electoral en las cuestionadas elecciones del pasado 20 de mayo, acreditado por el CNE. Ahora, Roberto, ¿cómo llega este negocio, lucrativo negocio para muy pocos, a Turquía o a Emiratos Árabes Unidos? Eso termina llegando a destinos como Turquía y Emiratos Árabes Unidos por dos motivos. Uno, está asociado indiscutiblemente a esta alianza que en el último año, sobre todo, a esta alianza política económica que ha buscado desesperadamente Nicolás Maduro con Turquía, con Erdogan, para un poco esquivar toda esa presión internacional que ha habido y toda digamos, ese seguimiento a los movimientos financieros que han tenido, digamos, los miembros del gabinete de Nicolás Maduro desde los últimos tiempos. Entonces, en un sentido está esa alianza estratégica, por decirlo de alguna manera, con Turquía, pero la otra razón fundamental por la que han empezado a aparecer empresas registradas en Turquía y en Emiratos Árabes Unidos es un poco por esconder los verdaderos beneficiarios de este negocio. No debemos olvidar que Luis Ortega Díaz ya en 2017 denunció una empresa que estaba registrada en México, pero cuya casa matriz está en Hong Kong, llamada Group Grand Limited, que era la gran beneficiaria de esto y pertenecía a estos señores, a Alex Saab y Álvaro Pulido. Bueno, esa es una empresa que evidentemente quedó retratada, por decirlo de alguna manera, y a los beneficiarios de este negocio que quieren estar escondidos, que quieren manejarse en unas operaciones financieras donde el dinero va a cuentas en paraísos fiscales, digamos, han hecho lo imposible por buscar este tipo de jurisdicciones que permiten cierta opacidad, que lo ponen difícil, digamos, a la hora de uno querer intentar descubrir quién está detrás de este negocio. Entonces yo diría que básicamente esas serían las dos razones. Roberto, dos inquietudes. ¿Cómo funciona este negocio con el cual se han beneficiado un grupo selecto de personas vinculadas al círculo de Nicolás Maduro? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y saco a colación el tema porque enseguida vamos a conversar con el presidente de FEDEAGRO, y lo cierto es que la política de esta administración ha consistido en darle mayor importancia a la importación de alimentos en las condiciones que ya conocemos y que ustedes han denunciado, lejos de ayudar a la producción interna de alimentos en nuestro país. Te escuchamos. Sí, una de las cosas que decía al comienzo yo es que esto era una política completamente ineficiente, y lo decía no por capricho, sino además porque ha sido una política altamente, increíblemente costosa en un momento en el que el país más bien escasean los fondos. Para que nosotros tengamos una idea, el año pasado, según las cifras que dio Nicolás Maduro hace poco, se distribuyeron 114 millones de combos CLAP. El precio que nosotros hemos documentado y que hemos visto en facturas de distintos intermediarios, que son los que le venden estas cajas al gobierno, oscila entre los 34, 35, ha llegado hasta $39. Si nosotros hacemos esa multiplicación, estamos hablando de que solo el año pasado se pudieron haber gastado los CLAP más de $4.000 millones. Es una cifra escandalosa, porque con esa cifra se pueden resolver o se hubiesen resuelto buena parte de los problemas de la producción nacional, tanto de lo que puede ser insumos agrícolas, ahora que mencionaba FEDEAGRO, de lo que pueden ser insumos para la industria, agrupados en cámaras como Cavidea.
Y el negocio funciona fundamentalmente, que por cierto nadie no ha explicado por qué funciona así, es que el gobierno escoge a dedo a estos intermediarios que son los que salen a buscar la comida, fundamentalmente a donde casi todos fueron, digamos, en masa. Primero fue a México. Las cajas venían completamente armadas desde México, casi todas salían desde el puerto de Veracruz y llegaban hasta el puerto fundamentalmente hasta el puerto de La Guaira en Venezuela. Y el único trabajo de estos señores, de estos intermediarios, es, bueno, hacer la gestión de negociar con unos empresarios en México, pagan a un precio que no debe superar los $22 la caja y después la terminan vendiendo al gobierno en alrededor de $34, $35. Más recientemente, como bien decíamos antes, bueno, han aparecido en el horizonte países como Turquía, no solo un poco para esconder el rastro del negocio, sino también como proveedores por esta alianza política económica. Y la mercancía se ha estado comprando en algunos casos a granel y en algunos centros de acopios que ha dispuesto Nicolás Maduro en distintos estados. Se termina armando el combo y bueno, finalmente se distribuye a la población. Además, hablamos de alimentos, como tú decías, de muy baja calidad y algunos descompuestos, como quedó en evidencia, por cierto, en Colombia recientemente, con la denuncia de estos containers, donde había incluso arroz con gorgojo y otros alimentos también que estaban preparados para ingresar a nuestro país, ¿correcto? Así es, en mayo del año pasado las autoridades colombianas detuvieron un cargamento, si la memoria no me falla, creo que recordar que eran alrededor de 300, 400 contenedores donde encontraron productos que ya estaban dañados, que no estaban aptos para el consumo humano. La razón, según las autoridades colombianas, porque esos productos se terminaron dañando, es que esos contenedores pasaron mucho tiempo, digamos, ahí en almacén en puertos, porque el proveedor estaba esperando los pagos que nunca le llegaron y mientras no salían los pagos no iba a enviar los contenedores desde Cartagena a Colombia. Y además también está, que lo confirmaron las autoridades mexicanas en octubre del año pasado, el hecho de que eran alimentos que se estaban vendiendo con sobreprecios, pero eran alimentos de muy baja calidad, como indicaba anteriormente en el caso de la leche en polvo. Roberto Denis, gracias por atendernos tan temprano, acompañarnos, periodista del portal Armando.info, quien ha seguido esta información de cerca, esto de los comités locales de abastecimiento y producción, que para nada han significado la solución al problema que hay de escasez de alimentos en Venezuela. Lejos de ello, ha significado sí un gran negocio para unos pocos. Por cierto, hoy en la mañana habrá una conferencia global sobre la crisis humanitaria en Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Ayer el Reino de Holanda anunciaba que Curazao va a servir de punto de acopio para recibir insumos, alimentos y medicinas que pretenden ingresar posteriormente a nuestro país. De eso hablaremos a lo largo de la mañana de hoy. Roberto, como siempre, gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, a palabras más, palabras menos. En el corte anterior hablábamos acerca de esta iniciativa que el gobierno, que Nicolás Maduro, su círculo ha denominado los CLAP, esto de los comités locales de abastecimiento y producción, que lejos de resolver problemas se han transformado en un negocio, como lo ha publicado Armando.info, para un grupo de personas. Y mencionábamos la posición que ha asumido Fedeagro, concretamente con relación a este tema, porque se le ha dado mayor importancia a la importación de alimentos, en muchos casos, en mal estado o de muy baja calidad, lejos de ayudar a la producción nacional. Nos acompaña Aquiles Hopkins, presidente de esta organización de Fedeagro. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día, María Alejandra. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien, mucho interés de escuchar una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en el sector que usted representa y la posición que ustedes han asumido en torno a este tema de los CLAP. Sacamos a colación todos estos temas en momentos en los cuales la comunidad internacional se moviliza para tratar de proveer a Venezuela de ayuda humanitaria por la escasez de alimentos en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, en efecto, como lo hemos dicho hasta el cansancio, Venezuela tiene 12 años de caída sostenida de la producción nacional. Y si el problema principal de los venezolanos es escasez y desabastecimiento de alimentos, el costo que ellos tienen, y esto hasta vez impulsado por la caída de la producción nacional, nosotros consideramos que la solución es cómo recuperamos la producción nacional. Pero hemos visto que la apuesta y la propuesta del gobierno en los últimos 2 años han sido los CLAP. Bueno, más allá del negocio que pudiese haber, que evidentemente lo hay, ¿no? Porque es una importación de alimentos donde alguien se está lucrando. Y cuando nosotros vemos que se nos dice no hay dinero para apoyar la producción nacional, no hubo dinero en 2018 para traer el fertilizante que se requería, a los productores de caña de azúcar no se les vendió fertilizante porque no eran prioritarios, tampoco a los productores de naranja, tampoco a los de café. Los productores de hortaliza tienen 2 años ya sin semilla, tampoco se les vende fertilizante, y lo poco que vino se entregó para la siembra de maíz y arroz, donde por cierto tuvo una participación protagónica y donde se le dio prioridad a los aliados de Agrofan, no a los verdaderos productores. Entonces cuando vemos que esto sucede y nos dicen no hay plata, pero resulta que después vemos que sí había plata, porque sí hay plata para invertir en CLAPS, y también hay plata para traer esos alimentos importados, ese maíz de otros países, esa soya, ese arroz, ese azúcar, pero no para apoyar la producción nacional. Entonces nosotros debemos comprender que no es que no hay, sí hay. Lo que pasa es que el interés del Estado o del gobierno nacional no es apoyar la producción nacional. Para nosotros el CLAP es un mecanismo discriminatorio, es un mecanismo que se utiliza para el control político, porque en la zona rural y donde nosotros hacemos vida vemos cómo se amenazan a los ciudadanos, al pueblo,
con la caja CLAP y con la posibilidad de que no reciba su caja de comida, sino obedece instrucciones. Entonces nosotros eso no es lo que queremos. Nosotros queremos una Venezuela donde tú, yo y todos los venezolanos podamos ir a cualquier bodega, a cualquier automercado, a cualquier supermercado, a comprar la comida que necesitemos, a comprar la comida que querramos, y no donde tengamos que hacer una cola de madrugada ni someternos a nadie para conseguir una caja de comida. Nosotros no tenemos necesidad de estar mendigando ante nadie para poder comer. Nosotros queremos una Venezuela próspera, de bienestar, donde los venezolanos tengamos trabajo, donde ganemos dinero, donde tengamos poder adquisitivo para comprar la comida que querramos en la cantidad y la calidad que lo deseemos. Pero es que además, a propósito de la falta de dinero, hace algunos días, en el marco de estos ejercicios militares que ha protagonizado Nicolás Maduro, él anunciaba la supuesta compra de más armamento, lo cual era abiertamente recriminado por diputados de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta la crisis humanitaria que afecta a nuestro país. Yo quisiera su comentario al respecto, porque efectivamente le han dado prioridad a la importación de armas o incluso de alimentos, no precisamente de la mejor calidad, y han dejado de lado justamente la producción interna de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, en efecto es así. Realmente genera preocupación, por no decir lástima y tristeza, que se proponga comprar armamento cuando tenemos un país que sufre para comer. Yo, en lugar de plantear un fusil para cada miliciano, plantearía al gobierno nacional un tractor para cada productor, para que volvamos a tener la comida que los venezolanos necesitamos. Lo que sí pareciera estar claro es que no está orientado la política del gobierno a realmente atender las necesidades y el sufrimiento del país. Yo quisiera que hiciéramos una encuesta de los 30 millones de venezolanos a ver si qué preferimos, fusiles o comida, porque yo creo que la respuesta es obvia. Entonces, bueno, las cosas se están haciendo mal, se tomó el camino que no es, eso no es lo que Venezuela necesita, y creo que hay un país que está hablando, ¿no? Creo que hay un mensaje que Venezuela está dando y los venezolanos estamos dando. Y ese mensaje hay que escucharlo, que quiere el país, y trabajemos entonces para solucionarle las cosas a los venezolanos. Y en el caso específico de nuestro sector, la apuesta de los productores agropecuarios por la recuperación de la producción nacional, por volver a llenar esos anaqueles de alimentos hechos, con productos hechos en Venezuela, por los venezolanos, para los venezolanos. Esa es nuestra propuesta. El gobierno anda por otro camino, pero nosotros andamos en esta senda. En el caso concreto de los CLAP, en un momento determinado, la Comisión de Contraloría llegó a hablar, me parece que solo en un año, de la inversión de al menos 5.000 millones de dólares dirigidos a esa política que pudieran haber hecho ustedes en el campo venezolano con esa cantidad ingente de recursos. ¿Cuál hubiera sido el impacto si Nicolás Maduro, quienes lo acompañan, hubieran dirigido ese dinero a la producción nacional? Sí, en su momento lo dijimos, ¿no? Nos dio vergüenza, preocupación, tristeza, rabia, cuando escuchamos aquellos 5.000 millones de dólares para los CLAP. Poco para que tus radioescuchas estén claros. Con 5.000 millones de dólares nosotros hubiésemos producido en Venezuela, con esa misma plata, si lo traemos en insumos, en maquinaria, en repuestos para producir aquí, nosotros hubiésemos producido el equivalente a 25.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, con 25.000 millones de dólares en comida, nosotros le vamos a comer a Venezuela por 2 años. Y bastante, y de calidad. Aparte, imagínate tú los empleos que hubiésemos generado en los 17 estados del país que viven de la agricultura y la ganadería, el bienestar que hubiésemos generado en esas poblaciones, los impuestos que hubiésemos generado para las alcaldías y gobernaciones. Hubiese sido un mar de maravillas, de bienestar, de progreso para Venezuela, pero el gobierno decidió invertirlo en CLAP. Pues volteemos y veamos cómo está el país, con el venezolano haciendo colas para comer, vas por las calles y no sirven los semáforos, las calles están llenas de huecos, no hay agua, se va la luz. Esa no es la Venezuela que nosotros queremos. Apostamos por lo hecho en Venezuela y por la producción nacional para combatir la necesidad y el hambre del venezolano. Ese es el camino, la propuesta y la apuesta de los productores agropecuarios. Ahora, yo tengo que preguntarle porque hace algunos días Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, sostuvo encuentros con los productores, incluyendo con ustedes, representantes de FEDEAGRO, y yo quisiera su comentario en torno al planteamiento que se ha hecho y las posibilidades de recuperar el campo una vez
se consolide un proceso de transición a la democracia? ¿Por dónde empezar? ¿En cuánto tiempo ustedes, desde el campo venezolano, podrían abastecer los anaqueles? ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Mira, quiero hacer dos consideraciones antes de responder tu pregunta. El gobierno nacional tiene más de 10 meses que no se reúne con los productores agropecuarios. No sé en qué camino andan, pero en un camino concertado para recuperar la producción no andan, porque si no hablan con los sectores productivos, imagínate tú. Ahora, ¿cómo es posible que un gobierno nacional no se reúna con sus productores? Nosotros el año pasado estuvimos en Brasil 7 días buscando apoyo para la gente de la recuperación de la producción, y nos recibió el canciller de la República Federativa de Brasil y también el ministro de Agricultura de Brasil. Pero nuestras autoridades en el país no nos atienden. Cuando el presidente Guaidó asume la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional, a los 3 días llamó a los sectores productivos y tuvimos una primera reunión con los gremios de la producción nacional para trabajar en esa agenda de la recuperación de la producción. Ahora voy a tu pregunta. Bueno, esto significa querer atender y solucionar los problemas, ¿no? Sentarse con los sectores productivos a escuchar para buscar el camino. ¿Cuánto tiempo toma la recuperación de esto? Nosotros podemos comenzar a generar respuestas al país de manera muy violenta. Hay algunos que en 60 días, caso por ejemplo de las hortalizas, ya vamos a comenzar a ver una recuperación de la producción. Si comenzamos ya, vamos a sembrar maíz y vamos a sembrar arroz en el ciclo de invierno y vamos a tener cosecha ya en el mes de septiembre. Si comenzamos ya en el tema de la caña de azúcar y del café y comenzamos a fertilizar y a replantar las plantaciones, vamos a tener el doble de la producción probablemente, o el 60% adicional de la producción para final de año. Vamos a ver resultados muy rápido. Pollo y huevo en 50 días tenemos respuesta. Cerdos en 5 o 6 meses podemos tener respuesta. Y así sucesivamente. En ganadería bovina, en producción de leche, podemos tener respuesta de manera inmediata con alimento concentrado para nuestras vacas. Todas esas propuestas están sobre la mesa. Y no es que están hoy sobre la mesa, tienen 15 años arriba de la mesa. Lo que pasa es que no se nos ha escuchado. Si se apoya la producción venezolana muy rápidamente, va a comenzar a sufrir menos para conseguir sus alimentos. Ahora, ¿cuál es la previsión para este año? Entendemos que según las cifras de FEAGRO, la producción sirvió para cubrir en 2018 el 25% de las necesidades de nuestro país. Este año, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes manejan? Y lo saco a colación porque está este tema de la ayuda humanitaria, la preocupación de la comunidad internacional en torno al acceso a insumos, alimentos en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Mira, para este año 2019 no hay nada en el camino que nos indique que esto va a mejorar. 2018 lo que se produjo alcanza para abastecer solo el 20% del consumo nacional de alimentos. Para este 2019 ya estamos en febrero, no tenemos absolutamente ninguna idea sobre qué va a suceder con el ciclo de siembra de invierno, no sabemos qué hay con la semilla de maíz porque hasta este momento no hay absolutamente nada contratado. No hay fertilizante en Venezuela, no hay semillas para hortalizas en Venezuela, no hay cómo atender prácticamente ningún rubro. Y con el gobierno nacional, como te comenté, no hay ningún tipo de comunicación que nosotros podamos conocer, saber, apoyar y aportar en un plan de recuperación de la producción. No sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, si no se produce, si no se recupera la producción, ¿quién paga las consecuencias? Los 30 millones de venezolanos. Entonces así de sencillo. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Apostar por la recuperación de la producción. Y bueno, si el gobierno no lo entiende, hay que buscar otros oídos que nos escuchen y trabajemos, y eso es lo que estamos haciendo. Bajo esa lógica es absurdo pensar que alguien intente impedir el ingreso de insumos a nuestro país, ¿correcto? Bueno, pero por supuesto, la ayuda humanitaria es una necesidad. Yo creo que no es un secreto para nadie que aquí hay parte de la población pasando hambre. Yo creo que no es un secreto para nadie que tú vas a los hospitales y no hay con qué atender a los pacientes y que hay gente que se está muriendo. O sea, yo creo que eso es lo que está a la vista, no necesita anteojos. La ayuda humanitaria es una cuestión focalizada para una población objetivo. Hay fórmulas para niños que están en estado de desnutrición, por ejemplo, para madres con problemas de nutrición que llegan a sus hijos, en el tema de la medicina, cuestiones básicas para hipertensión, para diabetes, para cáncer. Oye, ¿quién podría estar en contra de una ayuda a un problema que tú tienes?
Eso es como si tú tienes un dolor de muela, un dentista ofrece ayudarte, y tú le vas a decir que no, que tú te quieres morir del dolor de muela. Pues eso no tiene sentido, eso es una aberración. Claro que es una necesidad y claro que hay que recibir esa ayuda humanitaria. Hay un clamor en el país que está sufriendo para conseguir su comida en una parte y para subsanar las enfermedades en otras. Pues yo creo que hay que apoyarlo. Giles Hopkins, por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de FEDEAGRO, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la producción de alimentos en nuestro país y esta situación, esta discusión en torno a la ayuda humanitaria. Hay conferencia sobre el tema convocada en la Organización de Estados Americanos. Por cierto, ayer el canciller de Chile, Roberto Ampuero, escribía lo siguiente: es imposible entender la crueldad del régimen de Maduro al impedir que la ayuda humanitaria internacional llegue a los venezolanos que tanto la necesitan. Así lo dejaba reflejado en su cuenta en Twitter. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada. ¿Solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica a Luis Lipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Apure. Él es farmacéutico, fue gobernador de esa entidad. Está en Primero Justicia, diputado. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y por supuesto, mi respeto, como siempre, a tus oyentes. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el acceso a alimentos en nuestro país, en el marco de este debate sobre el ingreso de la ayuda humanitaria, y nos interesa mucho lo que usted tiene que decir, porque entre otras cosas, en su momento, usted fue el impulsor de lo que denominaron como la ley de semillas, que iba a permitir promover la producción nacional. ¿Qué puede comentarnos? Sí, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con un grupo importante de diputados, más las consultas que se realizaron a través de los diferentes productores de diferentes estados del país, a eso le colocamos FEDEAGRO, más FEDENAGA, los productores pequeños y medianos productores, los que están en Táchira y así sucesivamente en Mérida. Hicimos una ley de semillas donde realmente permite que la producción realmente se aumente, porque se le da más independencia, se le da más seguridad al productor. Y no solamente eso, dentro de esta ley de semillas permite que la producción aumente y sea de un producto de buena calidad, porque se estaría produciendo o importando una semilla 100% certificada, sin complejo y sin nada, sencillamente hasta que en este país se lograra producir. Quiero decirlo, que da tristeza que lamentablemente a través de la Asamblea Nacional se producen las leyes, se producen los elementos y el gobierno nacional lamentablemente no da la voluntad política para que de esa forma u otra realmente nosotros podamos abastecer el mercado de consumo que hay en el país. Cada día tenemos menos, cada día hay menos productores, cada día hay menos insumos y el que tiene que facilitar los insumos es el Estado, y el Estado ni facilita la importación ni da la semilla a los que por una u otra razón son los que realmente producen en el país. Ahora, diputado, yo quisiera su comentario porque se ha abierto esta discusión, o la ha abierto, digamos, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, sobre el ingreso o no de la ayuda humanitaria. Decidieron apostar milicianos cerca del puente Tienditas, e incluso presos de la cárcel de Santa Ana para intimidar e impedir el ingreso de estos insumos. Está la denuncia esta que le dio la vuelta al mundo sin pruebas de Delcy Rodríguez sobre la situación de estos alimentos enviados por los Estados Unidos. Yo quisiera su comentario al respecto sobre la necesidad de alimentos y medicinas en este momento en nuestro país y la posición que ha asumido, insistimos, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan. Lo escuchamos. Permítame decirle lo siguiente. En el día de ayer, la señora Delcy dijo que esos eran unos productos cancerígenos. Una persona que ocupa un cargo tan representativo en Venezuela, esa es su declaración ante una verdad que hay. Hoy, los restaurantes que hay en nuestro país, parece ser mentira, que son los basureros de lujo que tenemos. Porque en estos momentos, la mayoría de las personas, bajo una forma u otra, la cantidad de número que se ha aumentado de indigentes, procesando los mercados, revisando los basureros para comer, es increíble. Y entonces van a desconocer lo que está pasando. Es mentira que hay hambre. Es mentira que se está muriendo la gente porque no consigue medicina. Permítame decirle algo que acaba de suceder en Apure.
que acaba de suceder en Apure el día lunes a las 10, 11 de la noche. Un joven de 30 y pico de años se presentó con una emergencia. Fue trasladado inmediatamente al hospital Pablo Corto de San Fernando de Apure. Hubo que operarlo de emergencia. Y en ese momento los familiares tuvieron que salir a comprar guantes. Los familiares tuvieron que salir porque en el quirófano del hospital, el hospital más importante del estado, no había solución RINE, no había solución fisiológica, no había vitamina K en ampolla, que son hemostáticos para evitar problemas de hemorragia, no había ciclocaprón en ampolla, no había vasodilatadores coronarios. ¿En qué condiciones entran nuestros pacientes a los hospitales? Y si tienen suerte y salen bien, entonces salen contaminados. Eso es mentira lo que está pasando en el país. Y si eso sucede en las ciudades capitales, y si eso sucede en JM de los Ríos de Caracas, ¿cuántos niños han muerto? Eso es mentira. Esto no es un problema político, esto es un problema humano. Si no hay sensibilidad humana, ¿quién está gobernando este país? ¿Quiénes están ocupando los cargos que, por cierto, los están usurpando? Eso no se puede ocultar. La verdad es que cada día nuestros venezolanos tienen más hambre, tienen más necesidad. Déjeselo a cada uno de los que están oyendo y vean aquí en Caracas o vean en cualquier parte del país a sus amigos, a sus vecinos. Vea el peso corporal que cada uno tiene. Porque lo otro, por un lado, no se consigue el producto ni en medicina ni alimento, y cuando se consigue a precios sumamente difíciles de adquirir. Entonces la verdad de Venezuela es esa, y da tristeza entender que haya una terquedad, que haya otros intereses, a que no se permita que entre la posibilidad de resolver el problema de salud a muchos venezolanos. Debo decirle que hay hospitales donde se realizan diálisis que ni siquiera agua potable hay, y no hay las soluciones para la diálisis. Eso es mentira. Ese es un joven que a lo mejor necesita un trasplante de riñón, o es una persona de cierta edad que requiere que sea tratada con su situación de diálisis, y se está sentando en una silla que no sabe si en ese momento se puede ir la luz y puede haber un contraste en ese momento. ¿Cuál es la Venezuela que estamos viviendo? ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Dónde está todo el dinero que han habido aquí? Y el único responsable de esto es el gobierno nacional, cuando no ha permitido que la industria farmacéutica pueda elaborar los productos, porque hay un gran negocio que trae la medicina en un triángulo entre Cuba y la India. Pero al final no se puede ocultar la verdad. La verdad nunca puede ser ocultada. Diputado, si me permitiremos una declaración, un mensaje que grababa el presidente de Colombia, Iván Duque, que está de visita en los Estados Unidos en compañía de Carlos Vecchio, representante designado por Juan Guaidó, y él se refería en los siguientes términos a lo que ocurre en nuestro país, el apoyo de esa nación, sobre todo en materia de ayuda humanitaria. Vamos a escucharlo, yo quisiera su comentario. Me encuentro en la ciudad de Washington con el embajador designado por el presidente Juan Guaidó ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Esta ha sido una reunión muy importante, donde hemos reiterado el compromiso de Colombia para seguir apoyando a los hermanos venezolanos que han huido de la dictadura buscando refugio en nuestro país, pero también para reiterar el compromiso que tenemos todos, los demócratas y los que compartimos el sufrimiento del pueblo venezolano, para decirles que seguimos avanzando en el cerco diplomático a la usurpación, a la dictadura, y que el pueblo venezolano pueda volver a acariciar la libertad y soñar con un nuevo mañana. Esta conversación ha servido para reiterar que Colombia seguirá trabajando con los demás países del Grupo de Lima y con la comunidad internacional para que el cerco diplomático sea cada día más efectivo. Y también para reiterar que Colombia hará todo lo que esté en sus manos para poder brindar ayuda humanitaria en el hermano país, que seguiremos recibiendo con nuestras ciudades y nuestros centros de acopio esa ayuda humanitaria y garantizando que pueda llegar a Venezuela de la mano con la comunidad que está preocupada porque lleguen medicamentos, alimentos y otros bienes y enseres.
tomando en cuenta el bloqueo de las vías que intenta impedir el ingreso de esa ayuda. Lo escuchamos. Sí, bueno, no, mira, de verdad me emociona la conducta de Colombia, del señor presidente, al cual ratifica su constancia de apoyar al pueblo venezolano ante las dificultades que estamos atravesando. Y no solamente eso, sino que es el esfuerzo que están haciendo no solamente Colombia, sino muchos países, el Grupo de Lima, la Comunidad Europea, la Unión Europea, en algún momento en la América Central, en la América del Norte. Eso es otra verdad. Entonces, en el país sí está pasando algo. Y cuando se habla del cerco, yo quisiera preguntar cómo es posible los Estados Unidos sanciona algunos nombres importantes del oficialismo de Venezuela porque tienen algunas cuentas en Suiza, que yo quisiera que me explicaran cómo es posible, de dónde proviene ese dinero que bajo una u otra forma han logrado ahorrar en otros países y colocarlo en otras cuentas bancarias de otros países. Esa es una gran pregunta. ¿De dónde sacan tanto dinero para sacarlo del país y colocarlos a su nombre en cuentas bancarias en el exterior? Pero al final, lo importante es que todos estos países que son países desarrollados, países que bajo una u otra forma tienen un sistema democrático de libertad, de lucha, de justicia, están reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela en estos momentos. Entonces, esa es la verdad de lo que está pasando en el mundo. Son dos verdades: el reconocimiento a la Asamblea Nacional, que es legítima, el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente, y la verdad de lo que está sucediendo en el país. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política, tenemos una crisis humanitaria que es cierta. Ojalá pudiera, lo que pasa es que el gobierno nunca te va a dar estadísticas, pero si lográramos manejar, si lográramos enterarnos y saber con certeza el número de mortalidad que ha habido, sin contar los sistemas de inseguridad, de esas muertes que suceden constantemente, y las mortalidades neonatales que han habido por problemas de mala nutrición, de mala atención en el momento del embarazo, mala alimentación, al no haber medicamentos para suministrárselo, como en algún momento existían controles del embarazo en los diferentes hospitales del país. Hoy no existe nada de eso. Entonces, si conociéramos, y lo haremos, la verdadera dimensión de esta crisis, creo que nos sorprenderíamos de la profundidad de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años en Venezuela. Diputado Luis Lipa, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco que haya recibido nuestra llamada. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Hoy día de San Valentín. Sigamos aferrándonos al amor por nuestros seres queridos y nuestro país para superar esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir en Venezuela. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron